Buenos días hermanos. Hoy seguimos con el estudio bíblico, ahí en el Levítico capítulo 23, pero antes de comenzar allí, vamos a orar primeramente. Padre nuestro, gracias te damos por este día que podemos ahora leer tu palabra y meditar en ella. Gracias por tu palabra que nos enseña tanto, que nos da testimonio de tu Hijo amado y que nos habla del plan tuyo, el plan de salvación, el plan de redención, porque tú amaste al mundo, que diste a tu Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Gracias por ello. Permite que pueda trazar bien la palabra tuya, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien, seguimos entonces ahí el capítulo 23, que nos habla de las fiestas solemnes de Jehová. Y repasando rápidamente pues estas 7 fiestas que conseguimos allí desde en el capítulo 23, versos 4 al 38. La primera es la Pascua, ya cubrimos eso. Después la de los panes sin levadura, que también la cubrimos. La fiesta de las primicias, también la cubrimos. La fiesta de las semanas o de Pentecostés, también lo cubrimos. Y estas 4 primeras fiestas tienen que ver con cosas que ya ocurrieron para este tiempo presente. Para el tiempo presente, estas 4 cosas ya pasaron, porque sabemos que la Pascua nos habla de la muerte de Cristo. La fiesta de los panes sin levadura nos muestran o nos hablan pues de la salvación, de la santificación que el Señor consiguió a través de la muerte. Él nos santificó a nosotros, pero también nos explica acerca de su sepultura. La fiesta de las primicias nos habla de su resurrección. Él como primicia de los que durmieron es hecho. Y la fiesta de la semana, la cuarta, la fiesta de la semana o el de Pentecostés, que nos habla pues de qué, de la venida del Espíritu Santo, ¿no? Y de del establecimiento de la iglesia. Son cosas que ya pasaron para este momento. Cuando Dios habló con Moisés, eso todavía no había pasado, ninguna de esas. Faltaba muchos siglos cuando Dios habló con Moisés de estas cosas. Faltaba mucho para que viniera el Señor a este mundo. Se pudiera decir así, bueno, quién sabe, ¿no? Ahora, ellos no entendían. Estas son cosas que ahora uno ve allí en la palabra de Dios, este capítulo 23, estas fiestas que vemos, son cosas que ahora uno se maravilla de ver cómo el Señor mostró ahí su plan. Y en eso pues nos gozamos de ver cómo la palabra de Dios muestra el plan de Dios, ¿no? Muestra todo lo que iba a acontecer después. Para este momento, como decimos, ya esas 4 cosas, la venida del Señor, su sepultura, la venida del Señor para morir, pues la muerte del Señor, su sepultura, su resurrección y la venida del Espíritu Santo y el establecimiento pues de la iglesia, ya esas son cosas pasadas, que ya ocurrieron. Y testimonio de eso es que aquí está la iglesia hoy día. Nosotros somos la iglesia local del Señor aquí en esta cita. Y ese es testimonio de que ya eso ocurrió. Y la palabra del Señor dice que todo aquel pues que cree en Él, todo aquel creyente, tiene el Espíritu de Dios.
Y por eso hoy día podemos leer la palabra y el Señor da entendimiento a través de su Santo Espíritu para entender, y nos gozamos de eso. Y por eso podemos hoy estar acá en este estudio, gozándonos pues de la revelación de la palabra del Señor a través de su Santo Espíritu que dio a aquellos que escribieron, ¿no? Y Dios mismo, en este caso pues Dios mismo, pues estas son palabras que Dios mismo dio a Moisés. Después tenemos estas otras 3 fiestas, la quinta, la sexta y la séptima, que nos hablan de cosas que todavía no han pasado. La fiesta de las trompetas nos habla de ¿qué? Nos habla de la venida del Señor. Eso es lo que vamos a ver hoy. Nos habla de la venida del Señor, la fiesta de las trompetas. La fiesta de la expiación o aflicción es lo que tiene que ver con la gran tribulación, la aflicción que va a venir sobre el mundo. Y finalmente la fiesta de los tabernáculos o de las cabañas es al final, ya cuando Dios viene a morar pues con su pueblo, cuando el Señor pues establece su reino aquí. De modo que son cosas que uno ve allí. Estas 3 últimas fiestas pues tienen que ver con acontecimientos ya futuros, pero queremos decir que esta fiesta de las trompetas, la venida que nos habla pues de la venida del Señor, no es algo así como que está muy allá. Pensamos que en cualquier momento pues puede ocurrir. No hay nada que falte para que el Señor pueda venir. Solamente que Dios diga ya, ¿no? De modo que no hay nada que esperar para la venida del Señor. Ya todo está listo. Ahora, lo demás no puede venir todavía, ¿no? No puede venir la gran tribulación hasta que el Señor no venga por su iglesia. Ni tampoco va a venir el Señor a establecer su reino hasta que no haya pasado este mundo por esa gran aflicción. Una de las cosas que precisamente hemos estado viendo y resaltando pues es cómo Dios muestra en esta fiesta ese orden preciso, ¿no? ¿Por qué no era la fiesta de los panes sin levadura antes de la Pascua, ¿no? Por ejemplo, no puede decir. ¿O por qué las primicias no fue antes de los panes sin levadura? ¿O por qué las trompetas no fue allí al principio? Bien podría haber sido. No, es que ese es el orden. Ese es el orden. Y por eso uno se maravilla de estas cosas, ¿no? Y por eso es que estamos ciertos que la iglesia se va con el Señor antes de que venga la gran tribulación, porque la fiesta de las trompetas está antes del día de la aflicción. ¿Eh? Bien, entonces vamos a leer allí. Hemos estado ya leyendo todo este capítulo y en aras del tiempo, pues no vamos a leer todo lo que ya hemos leído y tratado antes. Simplemente aquí vamos a decir que lo primero que vemos allí cuando dice en el mes primero, ¿no? Ahí, versículo 5, en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua de Jehová. Ahí está la Pascua, ¿no? Bien sencillito, muy corto, la Pascua de Jehová. Hay más detalle en otras porciones, pero ya eso lo hemos tratado y no vamos a tratar esto hoy ya de nuevo. Después, muy ligado a la Pascua, está la siguiente fiesta, que es la fiesta de los panes sin levadura, que está ahí mismo en el versículo 6. Y a los 15 días, o sea, después del día 14 de ese primer mes, dice, a los 15 días de este primer mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura. Está la otra, la segunda, muy ligada. Y por eso que vemos, y eso lo explicábamos, pues, que cuando uno lee los evangelios, esas 2 fiestas están tan ligadas que cuando en algunas porciones dice, y llegando ya al día, el tiempo o el día de los panes sin levadura, refiriéndose más bien a la Pascua, realmente, ¿no? Porque están ligadas una a la otra. De hecho, la Pascua se comía, a pesar de que se sacrificaba el cordero en el día 14, pero se comía al día siguiente. Pero, ¿qué día siguiente? Después de las 6 de la tarde, ¿eh? Porque después de las 6 de la tarde es que comenzaba el día. O sea, se sacrificaba ya en la tarde la Pascua, pero
se comía pues después de las 6 de la tarde, ese mismo día nuestro, ¿no? Pero para los judíos termina el día a las 6 de la tarde y comienza el otro día. Por eso es que están muy ligadas. Y eso era en el mes primero, y todo comenzaba desde el mes de Abib, el mes primero. A los 14 días comenzaba, pues era la Pascua, y a los 15, pues, la fiesta de los panes sin levadura, 7 días, ¿no? Los panes sin levadura. Y todo, pues, se contaba desde allí. Después tenemos en el versículo 10, dice allí, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado a la tierra que yo les doy. Eso entonces, esta tercera fiesta iba a ser realizada no ahí en el desierto, las dos otras sí, pero esta tercera fiesta ya, que es la fiesta de las primicias, iba a ser hecha ya cuando ellos entraran en la tierra. Por eso dice ahí, cuando hubieres entrado, pues cuando, el versículo 10 habla a los hijos de Israel, dile, cuando hayas entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia, de los primeros frutos, pues, de vuestra siega. Esa es la fiesta de las primicias, eso iba a ser ya después, cuando ya ellos entraran en la tierra prometida, la tierra de Canaán, ¿no? Esa entonces es la tercera fiesta, cuando y eso comenzaba muy cerca también de la fiesta, pues, de los panes sin levadura, porque eran los primeros frutos que se dan, pues, allí entre marzo y abril, o sea, comenzando, pues, la primavera. De modo que también, de hecho, en el año en que el Señor murió, entendemos que el Señor resucitó y al día siguiente era el día en que el sacerdote estaba meciendo la gavilla, ¿no? O sea, el Señor murió, no al día siguiente, perdón, lo que quiero decir es que el día siguiente del día de reposo, o sea, el domingo, ¿no? Que era cuando el sacerdote estaba meciendo la gavilla, ya el Señor estaba resucitando, o resucitó pues ese día, ¿no? Como primicia precisamente. Entonces, por eso es que está todo ligado, ¿no? Y luego tenemos en el siguiente ya, el versículo 15 del capítulo 23 dice, y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día que ofreciste la gavilla, ¿no? De la ofrenda mecida, o sea, de ese domingo después del día de reposo, contaréis que 7 semanas, ¿no? Y entonces esas 7 semanas más un día, al día siguiente del día de reposo, se contará 50 días, pues. 7 por 7, 49 más al día siguiente, 50 días, ¿no? Ese es el día de Pentecostés. Y eso ya lo tratamos, como los judíos, pues, que habían venido a la fiesta de Pentecostés a Jerusalén, consiguieron consiguieron algo muy espectacular, que hallaron que aquel grupo de personas estaban hablando, primero le vieron como lengua de fuego sobre sus cabezas y estaban hablando maravillas de Dios en sus propios idiomas, porque estos habían venido de otras tierras, eran judíos de fe, pero vivían en otras tierras y hablaban ellos otros idiomas y los escuchaban ellos en esas otras lenguas. Ese es el día de Pentecostés, el día en que se estableció la iglesia de Dios con la venida del Espíritu Santo, y dice que ellos, al escuchar la predicación del apóstol Pedro, que lleno del Espíritu Santo, pues, les dijo a aquellos hombres que lo que había acontecido, ¿no? Y les dio y les predicó el Evangelio. Todos aquellos entendieron y compungidos de corazón dijeron, varón hermano, ¿qué haremos, no? Y Pedro dice, arrepentidos, ¿no? Recibid a Cristo, sé bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Y entonces aquellos creyeron, y los que creyeron fueron bautizados, y los que fueron bautizados dice que fueron añadidos a la iglesia. De modo que ahí, pues, la iglesia surgió, ¿no?
Muy bien, y entonces por eso decimos pues que estas primeras 4 fiestas nos hablan de acontecimientos que para el tiempo presente ya ocurrieron. La muerte del Señor, su resurrección, su sepultura, su resurrección, su ascensión y la venida del Espíritu Santo son cosas que ya ocurrieron en el establecimiento de la iglesia. Y muestra de ello, pues aquí estamos reunidos en el nombre del Señor. Y entonces hoy venimos a la quinta de esta fiesta, que nos habla pues de algo que no ha acontecido todavía, pero pronto va a acontecer. Dice ahí el versículo 22, cuando segareis la mies de vuestra tierra. Eso todavía tiene que ver con lo que es la fiesta pues del Pentecostés, que habla del nuevo grano y habla de qué, porque es bueno entender esto, es bueno decir aquí que el versículo 17, hablando de nuevo del día de Pentecostés, hablando del día de la fiesta de la semana, de vuestras habitaciones traeréis 2 panes para la ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura, en este caso. Entonces aquí uno se maravilla, porque uno dice, bueno, ¿cómo es esto? ¿Con levadura? ¿No? Cuando los panes, la fiesta de los panes sin levadura era la segunda de las fiestas, recordemos, eran panes obviamente sin levadura. Pero ¿por qué aquí, en el día de Pentecostés, o sea, la fiesta pues de la semana de Pentecostés, ¿por qué los panes con levadura? ¿No? Y contamos esa vez pues de que es maravilloso pensar que el Espíritu Santo vino a morar, ¿no?, sobre aquellos que creyeron en Cristo, que han creído en Cristo. Pero sabemos nosotros, hermanos, que aquel que cree en Cristo aún es pecador. Aún es pecador. Somos pecadores todavía, ¿no? El Señor nos libró, ¿no?, ya de la paga del pecado, que es la muerte eterna. El Señor nos libró de eso, pero seguimos siendo pecadores. Por eso algún día tenemos que morir. Por eso algún día tenemos que morir, a menos que venga el Señor antes, ¿no? Pero vamos a ver eso precisamente hoy. Algún día tenemos que morir. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Por eso es que los panes son con levadura, ¿no? Qué maravilla. El Espíritu Santo vino a morar en nuestros corazones, en este cuerpo que tenemos cada uno de nosotros, como panes con levadura, ¿no? Es maravilloso eso. Yo no lo entiendo. Cómo el Espíritu Santo puede morar en mí, ¿no?, aun cuando soy pecador. Pero el Señor sí lo entendió, lo puso ahí, ¿no? Háganse 2 panes con levadura esta vez. La venida del Espíritu Santo a morar en el corazón del hombre pecador, pero ¿qué? Santificado, ¿no? Santificado. Bien, eso ya lo habíamos tratado, pero lo estoy recargando acá nuevamente, ¿no?, para que veamos cómo estos detalles estaban ahí ya, dictados por el Señor a Moisés, que no entendería mucho por qué aquellos panes tenían que ser con levadura. Pero ahora nosotros sí, pues a la luz de la palabra, gracias al Señor, que podemos ahora entenderlo. Entonces, cuando segareis la mies, versículo 22 leyendo, cuando segareis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta los últimos 5 de ella, ni espigarás tu siega, para el pobre y para el extranjero la dejarás. Yo Jehová, vuestro Dios. Entonces, hasta ahí llega pues lo que es la parte de la fiesta de las semanas, día de Pentecostés, o fiesta de Pentecostés. Y entonces al versículo 23 comienza las instrucciones de Dios pues para lo que es la quinta de las fiestas, la fiesta de las trompetas. Y dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes 7, al primero del mes tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación.
ningún trabajo de siervo haréis, y ofreceréis, y ofreceréis ofrendas encendidas a Jehová. Muy cortito, eso es todo. Fíjense que para otras fiestas se dan muchos versículos, muchas instrucciones. Pero aquí eso es todo, cortito. El día de las trompetas, la fiesta de las trompetas, en el mes séptimo, el primer día del mes, tendréis día de reposo, conmemoración al son de trompeta y una santa convocación. Eso es todo. Primero, el mes séptimo, que era el mes de, así como el mes primero, que era el mes de Abib, el mes séptimo, el mes de Tishri, el mes séptimo, Tishri, que viene a ser como el mes sabático, ¿no? El séptimo, pues, de los meses. De hecho, el mes séptimo, en el calendario civil, es el mes primero. De hecho, era el primero de los meses, antes de que el pueblo de Israel fuera sacado de Egipto, ¿no? El primero de los meses era Tishri, el mes séptimo. Pero ¿qué hizo Dios? Dios dijo que ahora el mes de Abib iba a ser el primero de los meses, cuando Él sacó al pueblo de Dios. Y entonces por eso se cambió. Pero hoy día, ¿no? Todavía, desde el punto de vista civil, todavía en Israel, pues los judíos tienen que el año de ellos comienza en el mes de Tishri, ¿no? El mes séptimo. Es el calendario civil, ¿no? El calendario, podemos decir, religioso, comienza con el mes de Abib. Y es cuando ellos cuentan los años desde el mes séptimo. Comienzan ellos a contar los años y ya van por el año 5786 ahorita. 5786. Muy bien, dijimos entonces que esta fiesta de los panes, perdón, de las trompetas, tiene que ver con ese gran acontecimiento que estamos esperando y que puede venir y que va a ser breve. Yo creo que por eso el Señor no se tardó mucho en describir lo que es la fiesta de las trompetas. Quiso hacerlo bien cortito. Séptimo día, primer día del mes de ese séptimo día, de ese séptimo mes, perdón, conmemoración al son de trompeta, una santa convocación, más nada. Porque eso es lo que va a ser el día en que venga el Señor. Trompeta de Dios, ¿no? A la final trompeta, porque va a haber varios sonidos ahí. Y a la final trompeta es lo que vamos a estar viendo hoy. Un pasaje conocido, ¿no? Vamos a leer dos pasajes conocidos. Primeramente, en 1 Corintios, Pablo en el capítulo 15, versículo 51 al 58, describe esto, ¿no? Y lo describe como un misterio que el mismo Señor le reveló a él, ¿no? Para él contarlo a la iglesia. He aquí os digo un misterio, ¿no? Cuenta allí el apóstol Pablo. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, refiriéndose a la muerte física, material, pues. No todos dormiremos, pero sí todos, ¿no? Todos seremos transformados. Todos seremos cambiados. Va a haber un cambio tremendo. Porque, por cuestión de tiempo no lo pongo acá, pero tiene que haber un cambio tremendo. ¿Por qué? Porque Él dice, mira, esto corruptible no puede entrar en los cielos. No puede entrar en la presencia de Dios. No podemos verle a Él con este cuerpo y esta sangre. Porque este cuerpo, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Tiene que haber un cambio grande. Por eso es que Él habla entonces aquí
¿no? Diciendo, pero aquí yo digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos hemos transformado, todos, tanto los que murieron, ya están en los sepulcros, como los que estamos viviendo todavía. Pero sí todos vamos a ser transformados, hace falta esa transformación. Pero aquí dice entonces, ya empieza a hablar del misterio, habla del misterio ese de esa transformación. Y entonces dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Pues hermano, cuando uno se refiere a un abrir y cerrar de ojos, es como para decir que en menos de un segundo. Las cosas que son rápidas, uno dice, en un pestañear, ¿no? Dice uno. Siempre se refiere en a blink of an eye, ¿no? Dicen, ¿no? Son dichos, ¿no? Rápido. O sea, que no es no es algo así lento que va ocurriendo y que uno ve allá, o uno que se levantó aquí y resucitó y después, ¿y cuando me toca a mí? No. Es algo rápido. El Señor le contó eso a Pablo, le dio a ver, esto, o sea, le dio a entender esto a Pablo, y Pablo entonces cuenta a la iglesia este misterio, ¿no? En un momento, y entonces pone el ejemplo para que sepamos en cuánto tiempo es esto, en un abrir y cerrar de ojos. Wow, esto es menos de un segundo. Pero eso sí, a la final trompeta, o sea, va a haber varios toques allí, y a la final trompeta, eso va a ser, como digo, rápido. Allá habían 2 trompetas, no, tampoco quise leer allí por cuestión del tiempo. En el capítulo 10 de Números es donde se da un poco más de detalle cómo tenían que ser esas trompetas, unas trompetas de plata, son 2. Y las tocaban los sacerdotes. Y en aquel primer caso, cuando Moisés, pues, ¿quiénes las tocaban? Ahí dice, ¿no? Que las tocaban Eleazar, hijo de Aarón, ¿no? Y su hijo, Finees, ¿no? Nieto de Aarón, ¿no? Esos 2 tocaban las trompetas, aquellas 2 trompetas de plata. Y entonces, aquí va a haber un toque de trompeta, trompeta de Dios, ¿no? Vamos a leer en el otro pasaje que vamos a estar tocando aquí rápidamente. A la final trompeta, el último trompetazo, pues se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. O sea, van a resucitar, pero no van a resucitar con el mismo cuerpo que tenían antes, sino incorruptibles. Y nosotros seremos transformados, ¿no? También incorruptibles. Porque es necesario que esto corruptible se vista de corrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria, ¿no? Sorbida. No sórbida, como a veces escucho que pronuncian, no, es sorbida, del verbo sorber. ¿Y qué es sorber? Es tragarse, pero tragársela así como un popote, ¿sí? Aspirar. No se ve más. Así como cuando uno estaba tomándose un refresco, se acabó y no queda nada. Así mismo, sorbida es la muerte. ¿En qué? En victoria, la victoria de Cristo. La victoria de Cristo va a manifestarse en nosotros. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Porque el aguijón de la muerte, como dice ahí, es el pecado. El pecado causa la muerte. Mientras hay pecado, hay muerte. La otra cosa, ¿dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Cuál es la victoria del sepulcro?
La victoria del sepulcro es la muerte. Mientras hay muerte, ahí está el sepulcro, ¿no? Reteniendo el cuerpo. Pero cuando se manifiesta la vida, el sepulcro tiene que ceder. ¿Dónde está el sepulcro tu victoria? La victoria sobre la muerte, sobre el sepulcro, que el mismo Señor mostró allá en Oseas, ¿no? Capítulo 13, versículo 14, creo. O muerte, yo seré tu muerte, ¿no? Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está, ¿no? O sea, la victoria del Señor Jesucristo alcanzada allí en el sepulcro cuando Él se levantó entre los muertos, esa misma victoria es la que se va a manifestar también en nosotros. O sea que estemos dormidos pues o muertos pues en el sepulcro o estemos vivos para aquel momento de la venida del Señor, ¿no? Otro pasaje para terminar acá, ¿no? Complementario a esto, también a los tesalonicenses, ahí en la primera carta a los tesalonicenses, Pablo también toca este punto, cuando él está hablando de la resurrección, porque había muchos que decían, no, eso de resurrección de muertos, eso suena así como fantasía, ¿no? ¿Y cómo puede ser que sea fantasía? ¿Cómo un creyente en Cristo va a pensar que es fantasía esto? Porque si Cristo, si los muertos no resucitan, entonces Cristo no resucitó tampoco. Y si el Señor nos resucitó, pues vana es nuestra fe. Pero sabemos nosotros que Cristo murió y resucitó, ¿no? Y Él comienza ese precisamente allá el capítulo 15, cuando está hablando de estas cosas, de 1 Corintios, Él dice, mas ahora Cristo ha resucitado, primicia de los que durmieron en hecho. Y entonces aquí hablando a los tesalonicenses dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Hay otros que no tienen esperanza? Sí. Los que murieron sin Cristo, ahí no hay esperanza. Lamentable, ¿no? Lamentable, no hay esperanza. Pero los que durmieron en Cristo, los que durmieron habiendo confesado con su boca que Jesús es el Señor, ahí hay esperanza, ¿no? Y entonces, aunque venga la muerte, hermano, por eso Pablo dice aquí, no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, los que están en el sepulcro, para que no os entristezcáis, ¿no? Para que no os entristezcáis. Por eso es que la vida cristiana, la vida con Cristo, es lo mejor que hay. Si no estamos en el Señor, hermanos, esto es una vida de pesares, pensar en que viene la muerte y pensar que no hay después esperanza y que no hay salvación y que no hay, pues, esperanza alguna. Pero para los que estamos en Cristo, tenemos esperanza. Y esa esperanza se va a mostrar pronto, que dice aquí, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿no? Así también Dios traerá con Jesús a los que durmieron en Él. Ahora, aquí hay que tener mucho cuidado, porque es confuso, ¿no? El Señor viene. El Señor, Dios traerá con Jesús a los que durmieron con Él. Dios traerá significa con Jesús, significa que cuando el Señor se manifieste, entonces los muertos en Cristo serán manifestados, ¿no? En ese sentido. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Entonces nosotros vamos a ver a nuestros seres queridos que partieron y durmieron en el Señor, vamos a verle. Por eso es que dice aquí, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque hay un orden, ¿no? Primero,
por supuesto, primero Cristo, las primicias, ¿no? Después, los que son de Cristo en su venida, y aún ahí hay un orden. Los muertos en Cristo, primero resucitados y después nosotros. Por eso dice ahí, porque el Señor mismo con voz de mando, ¿no? Con voz de arcángel, y aquí viene la palabra de nuevo, y con trompeta de Dios, ¿no? Ahí está la trompeta. La trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primeramente, ¿no? Primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Entonces ahí es donde vamos a estar con el Señor, en las nubes, ahí es donde vamos a recibir al Señor, en las nubes. ¿Necesitamos unas alas para eso? No, porque es que es algo instantáneo. O sea, cuando nosotros jugamos y estemos ahí vamos a ver no solamente al Señor, sino a todos también, aquellos que han muerto en Cristo. Para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Por tanto, alentados unos a los otros con esta palabra. Una palabra, pues, de esperanza, una palabra de aliento, una palabra que nos permite, ¿no? Así como también cierra aquí, allá en Corintios, ¿no? Al final dice, así que hermanos míos, amados, está firmes y constantes, ¿no? Creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Eso es lo que anima, ¿no? El saber que pronto viene el Señor. Pronto viene el Señor para reunirnos con Él. De nuevo, es algo maravilloso pensar cómo Dios en su palabra, pues, en su plan divino es así, mostrado aún allá en ese capítulo 23, donde él habla, pues, de las fiestas solemnes, cómo cada una de estas fiestas, y cuando uno llega a la fiesta la quinta fiesta, la fiesta de las trompetas, pensar que nos habla, pues, del día en que sonará la trompeta, ¿no? Se tocará la trompeta de Dios, y entonces los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros seremos transformados, porque hace falta que esto mortal, esto corruptible se vista de inmortalidad, se vista de incorrupción, para poder ver aquel que es puro. Por eso es que Juan, ¿no?, en la primera carta que él escribe, dice, hijitos, ahora somos hijos de Dios. Ya somos hijos de Dios, como veíamos esta mañana en la cena del Señor. Somos hijos de Dios, adoptados por medio de Jesucristo, que es el unigénito y eterno Hijo de Dios. Pero somos hijos de Dios, adoptados en Cristo. Ahora somos hijos de Dios. Eso no lo puede quitar nadie. Ya somos hijos de Dios. Pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Todavía, si alguien nos quiere hacer daño, nos puede hacer daño, ¿no? ¿Verdad? Un accidente, una enfermedad, podemos morir. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, ¿no?, la venida del Señor, cuando Él se manifieste, le veremos a Él tal cual es. ¿Por qué? Porque Él transformará nuestro cuerpo. Él transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea igual al cuerpo de la gloria suya. Y así poderle ver, ¿no? Por eso es que Juan dice, le veremos tal cual es. Ahorita no. Los discípulos inclusive cuando vieron al Señor aquí en la tierra, le vieron pues en aquel cuerpo velado en carne. Juan cuando ya lo ve, así como, podríamos decir, como tras un velo, él ve la cara de aquel que brillaba más que el sol. Y aún los mismos discípulos en la transfiguración vieron, ¿no?, que el rostro del Señor se puso más fuerte, más brillante que el sol. Aquello pues era imposible de ver con los ojos.
Pero cuando seamos transformados, entonces sí le veremos a Él tal cual es. Porque Él transformará pues el cuerpo nuestro al cuerpo de la gloria suya. Así que, hermanos, ¿qué debemos hacer? Alentados los unos a los otros con estas palabras, ¿no? Y no falta mucho, no falta nada. En cualquier momento el Señor, en cualquier momento suena la trompeta de Dios, ¿no? Y las cosas que uno ve en el mundo, pues son como para que ya estuviera ya a punto de empezar la gran tribulación. Y sabemos nosotros que la gran tribulación no vendrá, ¿no? La manifestación del Hijo del hombre de pecado no va a venir antes de qué, ¿por qué? Porque hay algo que al presente lo detiene, ¿no? Hay algo que al presente lo detiene. ¿Lo detiene qué? Lo detiene el reloj de Dios, porque primero tiene que venir Cristo a buscar la iglesia. Lo detiene la presencia de la iglesia, lo detiene la presencia del Espíritu Santo en este mundo. Por eso el anticristo no puede ser manifestado todavía. Puede estar en el mundo, sí, pero no puede ser manifestado todavía. ¿Hasta que qué? Hasta que Cristo venga por la iglesia y se la lleve. Entonces ahí sí, después vendrá el día de la aflicción. Pero si tú no has creído en Cristo, busca a Cristo, ¿no? Confiesa con tu boca que Jesús es el Señor. Y los que son de Cristo, si tú tienes familia que son de Cristo, ¿no? Entonces ellos, si tú mueres, ellos van a estar con esperanza de volverte a ver allá en la gloria con Cristo. Por eso es que antes de que pase el tiempo, antes de que venga el Señor, o antes de que tú partas de este mundo, entrégate a Cristo. Confiesa con tu boca que Jesús es el Señor, y entonces tendrás esta esperanza eterna. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por tu palabra que es sencilla, pero sabemos que es sublime. Gracias porque tú nos has revelado tu palabra que tenemos acá entre nosotros ahora. Gracias por Jesucristo. Gracias por ese don inefable. Gracias por esa salvación tan grande que solamente por medio de Jesucristo tú das. Gracias por aquel que murió por nuestros pecados, que fue sepultado, pero que resucitó. Gracias por la victoria que Él alcanzó. Gracias porque Él es el vencedor. Y gracias porque esa victoria alcanzada se va a manifestar aún en nuestros cuerpos mortales. Sea que muramos o que vivamos, del Señor somos. Señor transformará, sabemos por tu palabra, que transformará el cuerpo de la humillación nuestra al cuerpo de la gloria suya. Él transformará esto corruptible, esto mortal, en incorruptible e inmortal. Gracias por esta bendición tan grande que tenemos los que ahora somos de Cristo. Pero creemos en tu voluntad que aquellos que todavía no son de Cristo y escuchan este mensaje, que puedan confesar el nombre del Señor, recibiéndole a Él como Salvador personal, para tener esta gran esperanza. Al salir de acá, que tú nos lleves a nuestros hogares con tu paz y tu bendición y tu cuidado en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias. Buenos días.